Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas Bien. Voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, esta semana nos han traído al taller una furgoneta que, bueno, tenía problemas de pérdida de potencia y además no pasaba de 3000 revoluciones por minuto. Eso pasaba a la vez que se encendían estos testigos, ¿vale? Estos son testigos de luz de precalentadores. Esto indica luz de precalentadores y fallo eléctrico, van siempre juntos, ¿vale? Esto es una furgoneta Nissan Primastar 1900 DCi. Como digo, cuando se encienden esos testigos, pues el dueño notaba que perdía potencia y no pasaba de 3000 revoluciones por minuto. A veces, incluso cuando bajaba la velocidad, se le llegaba a parar, ¿vale? Tampoco es lo más habitual que se llegue a parar, pero puede ocurrir. Entonces, nos lo ha traído al taller para que solucionemos el problema. Le hemos metido a la máquina de diagnosis y nos han salido dos fallos, pero el que nos interesa es el de abajo. El de arriba es el P181A, relé de aire acondicionado de bucle en frío. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esa pérdida de potencia, ¿vale? El que nos interesa es el P1815, circuito de aire de acceso, ¿vale? Ese fallo, ese es el que nos interesa. A ver, cuando salga este fallo, esto lo puede producir, por ejemplo, un sensor MAF, el caudalímetro, que esté defectuoso o sucio. También puede ocasionar este fallo un filtro de aire que esté obstruido, ¿vale? En ocasiones también puede ser un problema de EGR que esté muy sucia, pero claro, ahí suele venir acompañado el P1815 con el P1814. En este caso solo tenemos el P1815. Entonces, comprobamos que el filtro estaba bastante limpio, limpiamos el caudalímetro porque sí tenía un poco de suciedad, pero el fallo continuaba. Entonces ya lo que hacemos es ir a la electroválvula del turbo. Mirad, esta es la electroválvula del turbo en esta furgoneta, esa que estoy señalando ahí. Bueno, aquí el problema de que pierda potencia, no pase de 3000 revoluciones, etcétera, etcétera, es porque la ECU lo que hace cuando no tiene control sobre el turbo para proteger el motor de sobrepresión, lo que hace es desconectarla. O sea, deja de mandar corriente a la electroválvula. Entonces os quedáis sin turbo. Y claro, al dejar de mandar corriente, por eso sale la luz de precalentadores y el fallo eléctrico, esos símbolos. Lo primero que hacemos es comprobar que le llegue vacío. En este caso lo que hacemos es soltar el manguito de abajo, ¿vale? Que este es el que viene de la bomba de vacío a la electroválvula. Y observamos que apenas le llegaba vacío. Entonces lo que se hace es comprobar todo el manguito, pues que no tenga alguna rotura, alguna fisura, estaba perfectamente. Y nos dimos cuenta pues que el problema de vacío venía de la bomba de vacío. Mirad, esta que veis aquí es la bomba de vacío. La que le hemos instalado es una que nos ha traído el dueño de un desguace, no quería comprar una nueva, ¿vale? Y se la hemos puesto y bueno, ahora funciona perfectamente y se ha borrado el fallo. El problema realmente no es de la bomba de vacío, sino de la válvula de retención de la bomba de vacío. Esta es la válvula de retención, ¿vale? Esto lo que permite es que se cree succión, ¿vale? Se cree ese vacío. No permite que el aire salga hacia afuera, ¿vale? Es como una válvula antirretorno. Pero claro, estas no las venden sueltas, entonces hay que comprar la bomba de vacío completa. En este caso el cliente pues ha ido a un desguace, le ha traído la pieza entera, se la hemos instalado y como digo, se ha solucionado el problema. El problema venía de aquí. En ocasiones podéis observar también que falla de aquí porque además de esos fallos notáis como que el freno va duro, ¿vale? Que hay un problema con el servofreno, porque claro, de aquí, por este manguito, el que está en la parte superior, llega el vacío a la electroválvula del turbo y por este, que es más grueso, lleva el vacío al servofreno. Pero en este caso no se notaba nada en el servofreno, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.